En este video, complementaremos el estudio de there is, there are, pero en su expresión negativa, es decir, con el uso de there is not y there are not en idioma inglés, explicando en qué casos deben ser usados, así como sus reglas más generales. Veámoslo. Cuando queramos indicar la no presencia de algo o la no existencia de algo, haremos uso de there is not o there are not, cuyo significado en idioma español para ambos casos sería no hay. Por tanto, son la expresión opuesta de there is y there are. Por ejemplo, en inglés, para indicar la presencia de algo, por ejemplo una casa, decimos there is a house, hay una casa. Si lo que quisiéramos fuera indicar la no presencia de algo, en este caso la no presencia de una casa, sería there is not a house, there is not a house, no hay una casa. Y lo mismo haríamos para el caso de there are. Es decir, así como there are nos es útil para expresar la presencia de varios objetos o personas, como por ejemplo there are two chairs, hay dos sillas, there are two chairs. Cuando queramos dar a entender la no presencia o existencia de varios objetos o personas, diremos there are not, que para el caso de las sillas sería there are not two chairs, there are not two chairs, no hay dos sillas, there are not two chairs. Ahora bien, una manera muy común de pronunciar y escribir en idioma inglés there is not y there are not es la contracción there isn't y there aren't. There isn't, there aren't. Contracciones que no modifican en nada su significado. Ejemplos para indicar la no presencia de algo en inglés usando las contracciones serían there isn't a restaurant. No hay un restaurante. There isn't a restaurant. Recordemos que cuando usemos la contracción there is not sonará como there isn't. There isn't a restaurant. Y lo mismo haremos con la contracción de there are not. Ejemplo, there aren't two airports. No hay dos aeropuertos. There aren't two airports. Teniendo claro lo anterior, ahora veremos las diferentes reglas de uso que existen para expresarnos en inglés con there is not y there are not. Para el caso de there isn't, esta se utilizará siempre como la oposición a la expresión there is. Si decimos there is a table, para decir lo contrario, solo tendremos que agregar not. There is not a table. O con la contracción there isn't a table. Y así con todos los casos, como por ejemplo, si queremos decir no hay una lámpara, esto sería there isn't a lamp. There isn't a lamp. Y así sucesivamente nos referiríamos a todo aquello que en singular no está presente o no existe. Como cuando en inglés decimos there isn't a laptop, que traduce no hay un computador portátil. There isn't a laptop. Ahora bien, para el caso de there are not, o dicho en su contracción, there aren't, su uso sigue una regla que en un momento explicaré. Sin embargo, antes de ello, recordemos que el uso de there are se efectúa para indicar la presencia de varios objetos o personas, como es el caso de there are books on the table. There are books on the table. Hay libros en la mesa.
Y en caso de que quisiéramos indicar la no presencia de varios objetos, sería válido sacar ejemplos como There are not 3 magazines on the table. No hay 3 revistas sobre la mesa. There are not 3 magazines on the table. Aunque este último ejemplo es claro y comprensible en idioma inglés, la regla para el uso en inglés de there are not sería la siguiente. Diríamos there are not agregándole la palabra any, que en español adquiere el significado de alguno, alguna, algún, ninguno o ninguna. Any. Un ejemplo de esto sería There aren't any stores around. There aren't any stores around. ¿Qué significa? No hay ninguna tienda alrededor. No hay ninguna tienda alrededor. There aren't any stores around. Téngase en cuenta que la traducción de la palabra any adquirirá un significado u otro dependiendo del caso del que tratemos. Por ejemplo, There aren't any written documents. Written documents significa documentos escritos. Pero para que la traducción al español de esta frase tenga sentido, la palabra any tomaría el siguiente significado. Es decir, ningún. No hay ningún documento escrito. There aren't any written documents. Por tanto, al usar there aren't, generalmente añadiremos any. There aren't any. There aren't any magazines on the table. No hay ninguna revista sobre la mesa. There aren't any magazines on the table. No obstante este y los anteriores ejemplos, no es siempre necesaria la traducción de la palabra any cuando utilizamos there aren't. Es el caso de cuando hacemos afirmaciones tales como There aren't any doctors in the hospital, que puede traducirse al español sobreentendiendo el significado de any como no hay doctores o no hay médicos en el hospital. There aren't any doctors in the hospital. Teniendo en claro todo lo anterior, veremos que el uso de la palabra any no se limita únicamente a there are not. La expresión there is not deberá estar acompañada por la palabra any únicamente cuando hablemos o tratemos con objetos de difícil cuantificación o cuya cantidad no se puede determinar fácilmente. Veamos ejemplos de cuando se dan estas situaciones. There isn't any, no hay. Time, tiempo, time. There isn't any time, no hay tiempo. There isn't any time. Aclaremos que, aunque el tiempo no es algo de difícil cuantificación, debido a que nos referimos aquí al tiempo en forma muy general, por eso mismo utilizamos any. There isn't any time. Otro ejemplo puede ser There isn't any food. No hay comida. Y al igual que el caso anterior, al utilizar la palabra comida sin cuantificar ni especificar, aquí también utilizaremos any. There isn't any food. There isn't any food. Y otro ejemplo que nos ayudará a reconocer cuándo utilizar there isn't acompañado de any puede ser There isn't any reason to do it, que traduce no hay ninguna razón para hacerlo. There isn't any reason to do it. Hasta aquí hemos estudiado las diferentes formas de usar there isn't y there aren't. Sin embargo, en inglés
Existe una última manera de expresar estos mismos conceptos. Veámoslo. Para los casos en que usaríamos there isn't any, podríamos usar en su lugar la expresión there is no, que suena igual a there isn't, pero sin la T al final. Con esto, la otra forma en que podemos expresarnos en inglés sería there is no time. No hay tiempo. There is no time. There is no food. No hay comida. There is no food. There is no reason to do it. No hay razón para hacerlo. There is no reason to do it. Y esta forma de indicar la no presencia de algo también podemos verla en they are not. Aquí la expresión they are not se dice sin la T del final. There are no. There are no doctors here. No hay médicos aquí. There are no doctors here. There are no stores around. No hay tiendas alrededor. There are no stores around. O también, there are no words. No hay palabras. There are no words.